fragilidad. Amén. Miren, muchas veces nosotros, más ahorita que estamos en tiempos de fin de año, ¿verdad? Donde empiezan ya la gente a querer estrenar, a pedirse ropa, a pedir algunas cosas, ¿verdad? Ahorita está muy saturado el tema de paqueterías. Hay problemas porque a veces los paquetes llegan incompletos, llegan rotos, etcétera, etcétera. Pero en algunas paqueterías o en algunas personas que se encargan de entregar ese paquete, siempre ponen un etiquetado, ¿verdad? Y le ponen frágil, ¿sí? Que hay algo ahí que se puede quebrar, que lo tienen que tratar de una manera especial o diferente para que no sea dañado, ¿sí? ¿Y por qué me da ese tema el Señor? Fíjense que analizando la palabra de Dios, estaba viendo, Dios hablaba de que estamos en tiempos donde ya las profecías pues se están cumpliendo, o sea, siempre se ha cumplido, pero ahorita les voy a explicar bien a través de la palabra cómo Dios va paso a paso cumpliendo cabalmente lo que Él profetizó hace más de 2000 años a través de los profetas. Y eso a algunas personas les genera incertidumbre, a otras personas les genera expectativa, a otras personas les genera regocijo, esperanza. Y me doy cuenta cómo a través, y esto es un tema que Dios ha estado recurrente en lo personal, boteando mucho ahí en mi cabeza constantemente, al observar la sociedad, al observar las generaciones, al observar lo que Dios está haciendo, al observar el comportamiento ante estos acontecimientos escatológicos, ¿verdad? El comportamiento de la iglesia, que es el tema, que es un mensaje para la iglesia, pero también es un mensaje para la familia, es un mensaje para los varones, es un mensaje para las mujeres, es un mensaje muy integral, ¿sí? Porque Dios, la implicación de Dios en sus propósitos es general, ¿sí? No piensen que Dios deja cosas fuera, Él abarca todo. De hecho, la Biblia dice que Él llena todas las cosas en todo, ¿sí? No piensen que Él deja cabos sueltos, como decimos. Entonces, ahorita, en la actualidad, nosotros estamos viviendo algo que a veces los que somos un poco más vintage, ¿no? Un poco más ya de 40 y más, decimos, ¿no? Estamos en una generación ¿de qué? De cristal, una generación frágil, ¿sí? Mira, el otro día hay un videito que decía: mi papá a los 22, ¿sí? Tengo tantas cabezas de ganado y vestido de ranchero, tengo mi casita, tengo un hijo, tengo mi esposa, tengo tantas hectáreas, versus la actualidad, ¿sí? Tengo depresión, tengo ansiedad, tengo temor, tengo, y es todo lo que tiene en la actualidad, ¿sí? Hay una generación muy frágil y tenemos que entender algo, mis hermanos. Esto se está viendo reflejado en la iglesia. Hay una iglesia frágil, una iglesia temerosa, una iglesia ansiosa. Hay fragilidad en la iglesia. Y eso, déjame decirte que es algo muy peligroso. Y sabes una cosa, hoy vamos a aprender a través de la escritura cómo los silencios de Dios, proféticamente hablando también, tienen un sentido y un propósito. Pero estaba profetizado que en estos últimos tiempos, que es lo que vamos a ver, eventos de los últimos tiempos,
la iglesia iba a ser entresacada. La iglesia iba a ser probada. Y la fragilidad no iba a generar vida, sino el temple, el carácter, la identidad. Y déjame decirte, leía algo que aplica a esto, hablando de las generaciones y hablando de lo que quiero dejarle en su corazón de parte de Dios en esta hora, en esta tarde. Aplicado un poco o más bien a las cuestiones espirituales, porque aplica, pero le digo, Dios es un todo y abarca todas las áreas. Los tiempos difíciles hacen los fuertes. ¿Sí? En Dubái, los rascacielos son sinónimo de riqueza, modernidad, ostentación, gobernada, ¿verdad?, por algunos gobernantes pues muy poderosos y bajo el mando de sus familias desde 1833. Dubái dejó de ser una ciudad seca en el desierto para convertirse en una de las metrópolis más glamurosas del mundo. Pero quien viera todo este esplendor no se imagina los sacrificios hechos por varias generaciones. Prueba de esto, ¿verdad? Estos hombres poderosos, al ser interrogados sobre el futuro de la ciudad, dijeron lo siguiente, y a lo mejor usted lo ha escuchado: mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en un Mercedes, mi hijo anda en un Land Rover, mi nieto seguramente también andará en Land Rover, pero mi bisnieto nuevamente andará en camello. El sentido de este proverbio, ¿verdad?, oriental, dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Nosotros hablamos un poco, los que tenemos a lo mejor un poco más o 20 años en el Evangelio, de esas generaciones que íbamos caminando con gozo a la iglesia, que nos íbamos de raite, que nos íbamos en montón, que si teníamos dinero, que si había trabajo, que si no había trabajo, sea lo que sea, nosotros sabíamos a lo que íbamos y nos gozábamos, porque lo único que esperábamos es sentir el abrazo de Dios y escuchar su voz como dirección para seguir tomando decisiones en la vida. A mí me quedó, y lo decía el viernes, a mí me quedó una frase sonando, porque con esa intención se hizo, de la predicación de mi hermano Julio. Esa frase me sonó toda la semana: no ananches la puerta estrecha. ¿Sí? Las iglesias, los padres, los pastores, los líderes están poniendo las cosas fáciles, generando una generación frágil que no va a ser arrebatada en el día del arrebatamiento. Ay, Dios. Que no se va a ir con el Señor ni se va a encontrar. ¿Por qué? Porque principalmente no le conoce, porque está buscando, y Dios necesita, ¿verdad?, entresacar y forjar, porque los últimos tiempos, dice la Escritura, que serían tiempos difíciles, en los cuales, si tú eres un hombre, una mujer de Dios frágil, no vas a permanecer de pie y vas a claudicar, te vas a regresar, vas a apostatar de la fe. Cuando veas la persecución, cuando veas la traición de tus propios familiares, cuando veas el encarcelamiento de los cristianos, cuando veas todo esto, si eres frágil, vas a apostatar de la fe y no te vas a encontrar con el Señor.
porque esas señales son antes del fin. ¿Cómo ves? ¿Será que Dios sí necesita hombres y mujeres sólidos, fuertes en los tiempos difíciles? ¿Será que los tiempos difíciles tienen propósito para nuestra vida? ¿Será que Dios permite los tiempos difíciles con propósito para forjarnos y darnos una solidez espiritual? Creo firmemente que sí. Nuestros hijos, si se corta el internet, se sienten deprimidos. Si le llaman la atención para que se levanten a las 8 de la madrugada, se molestan. Me tocó el peor papá del mundo. Me levanta a las 8, ¿qué es eso? ¿Sí? El pastor no puede predicar mensajes directos, mensajes fuertes, porque ese pastor no tiene amor. ¿Sí? Frágil, no tocar. Trátame con cariño. No me llamen la atención porque me voy. Como dijo el Excelso, ¿no? Cuídenme porque me voy. ¿Sí? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice a través del profeta Daniel. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice en Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 4. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿quiénes? Los que entiendan, los que entendamos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso enseñemos, hermano. Pero tú, Daniel, fíjense bien lo que dice aquí hay una clave psicológica. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará hasta ahí. Ahí hay una clave, hermano. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Escatológicamente, ahí hay un misterio que se le está siendo revelado a esta generación. La generación del tiempo del fin. Cuando el Señor le dijo a Daniel hace más de 2500, 1600 años, esta profecía se le fue revelada a Daniel de los tiempos del fin. Pero dijo: guarda silencio, y este libro se va a volver a abrir hasta los últimos tiempos. Y aquí habla de algo, que la señal de los últimos tiempos es que la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá. En el siglo XX, hermanos, a través de más de 2000 años, nunca todos los descubrimientos científicos, el avión, el auto, ¿verdad?, cruzando de aquí para allá, rápido, en un ratito uno está en mediodía, estás en Europa, ¿verdad?, de continente a continente, el internet, ¿sí?, la bomba atómica. La ciencia ha aumentado en este siglo y esos son señales del fin. Hoy se está abriendo el libro nuevamente. Hoy se está revelando esta profecía
de los tiempos del fin, donde el hombre está sintiéndose tan autosuficiente, se están sintiendo Dios. Es por eso que la generación en esa comodidad, en esa prosperidad, se están convirtiendo en personas frágiles espiritualmente, donde creen que ellos pueden porque simplemente quieren y pueden, como dicen por ahí. ¿Por qué lo hacen? Porque quiero y porque puedo. ¿Sí? Este libro quedará sellado hasta el tiempo del fin. El libro se está abriendo nuevamente para sernos revelados a nosotros que estamos hoy, a esta generación. No se le reveló a la generación del apóstol Pablo, no se le reveló a ese silencio de más de 19 siglos, ¿sí? Se le reveló a la generación de los tiempos del fin. El libro se vuelve a abrir. Dice ahí más adelante en Daniel 12, 8 y 10: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, tenía la inquietud, Daniel, a ver, no veo claro, Señor, ¿de qué me estás hablando? Que cierre y que ya, y el tiempo y la ciencia. Daniel, tranquilo, no te toca a ti, ya te reveló muchas cosas. Esto lo voy a revelar hasta los días finales, que son escatológicamente estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, los tiempos del fin, profetizados hace ya varios siglos. Y cuando Dios dice, ¿verdad? Dice esto siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, ¿sí? Pero los entendidos comprenderán. Oye, hermano, pero ¿qué aplica lo que me está diciendo? Que la fragilidad y esto, o sea, ¿qué? ¿Sabe qué es lo que está pasando, hermano? ¿Y qué es lo que va a pasar? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Sabes cómo se purifica el oro? A través del fuego. ¿Sabes cómo son templadas las armas de guerra? A través del fuego, a través de tiempos difíciles. Dios ha permitido tiempos difíciles en tu vida y en mi vida, los cuales tienen la intención y el propósito de purificarte, de que tengas por mayor valor lo que verdaderamente lo tienes, según el entendimiento y la comprensión a través del Espíritu Santo, mi hermano. Hay características, está esta profecía que encontraba y dije: qué tremendo, Señor. Y vemos cómo todo mundo, a través de la ciencia, ya tiene la invención, el hombre, de esas bombas poderosas nucleares para destruir y destruirse ellos mismos, la humanidad misma, ¿sí? Sienten el poderío de su arsenal y quieren y están aún, hay que hacer un clic a un botón de que el mundo truene. ¿Estoy inventando algo? Esto no se miraba en el siglo XIX. ¿Estamos de acuerdo? Esto no se miraba en el siglo XVIII. Nadie tenía una mortificación por la bomba atómica. Es más, ni nos enteramos porque no había ni internet, ni televisión, no había nada. Esa revelación no estaba. Pero a nosotros nos toca esa revelación para que entendamos
Y la fragilidad no te va a ayudar. Y la fragilidad no va a ayudar a tus hijos. A tus hijos les tienes que decir las cosas como son. Es que si mi hijo se trauma, ¿sí? Es que se me puede traumar. Palabras del siglo XX. ¿Sí? Fragilidad. Y yo les hablaba de que día con día las generaciones se están degradando porque queremos facilitarle cada día más las cosas, y estamos entrando en esta dinámica los pastores. ¿Sí? Es que si se la pongo difícil no va a venir. Es que si le hablo de estos temas no le va a gustar y ya no va a querer venir a la iglesia. ¿Sí? Lo estoy incapacitando egoístamente, ¿verdad? Sin entendimiento, sin comprensión, porque no alcanzo a comprender que Cristo viene pronto. Eso, ¿desde cuándo lo está diciendo mi abuelita? ¿Sabes que esa va a ser una de las pruebas antes de la venida de Jesús? Que muchos van a tener por tardanza la venida del Señor. No, ahorita estoy para hacer dinero, ahorita estoy para trabajar, ahorita no me moleste, por favor. ¿Sí? Ahí el año que entra, no sé en cuánto lo estabilice, 2 o 3 años más, ya vemos a ver qué sigue. ¿Quién te da esa garantía? No estás entendiendo, no estás comprendiendo los tiempos que estamos viviendo. Es bien tremendo, mis hermanos. Hay una prueba clara de lo que iba a pasar y con la que tenemos que comprender, pero Pablo también le decía directamente a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 3, versículo 2, perdón. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El yo-yo. Es que yo. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que hablan porque hablan nada más, desobedientes a los padres, malagradecidos, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, no les gusta lo bueno, ¿sí? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Anoche entraba y ardía eso en mi corazón y decía: Señor, a través de muchos procesos yo no entendía qué es lo que ha pasado en mi vida, mi hermano. A través de la pérdida de mi hijo, a través de la pérdida económica, a través de la pérdida a veces de la paz, de la salud, a través de muchas cosas, de ser abusado, de ser robado, de ser muchas cosas. Dios me forjó como un arma de guerra para estos tiempos. Estoy forjado como arma de guerra para estos tiempos. Y el propósito principal es que yo como pastor, yo les decía a los hermanos el viernes, pueda compartirles y pueda generar una generación templada, con carácter y con identidad en estos tiempos difíciles. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es consentirte, ¿verdad? Hacerte un hijo espiritual mimado, sobreprotegido, ¿sí? Cuando Dios mismo dice que Él, al que toma como hijo, lo corrige, ¿sí? Dios nos ama tanto que nos va a dar la dirección correcta para poder caminar hacia la salvación. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere que seas salvo. Él no quiere que seas rico, ¿sí?
Él no quiere, hablando como prioridad, dice la Biblia que Él te añade, ¿sí? Esas son añadiduras. Dios te añade salud, te añade familia, te añade provisión, te añade muchas cosas porque dice que Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Amén. Hasta ahí estamos bien. Pero la prioridad de Dios es que tú seas salvo. No piensen que la deformación del cuerpo de Cristo físicamente hablando, que fue molido por nuestros pecados, que fue deshecho por el pecado, que lo que mató a Jesús no fue ni la lanza, ni los clavos, ni la sed. Lo que mató a Jesús fueron tus y mis y tus pecados. Eso mató. Fue tal el peso del pecado en Jesús que lo deformó, porque el pecado deforma, el pecado destruye, el pecado mata. ¿Sí? Tú no puedes y yo no podemos vituperar, ser como característica de estos hombres amaderos que aman malos deleites. Es que no tengo aquello, y es que esto, más que de Dios. Esas no son las características adecuadas para estos últimos tiempos, mis hermanos. ¿Sí? Ahorita estamos contentos porque los anunciamos. Ahora todos se quita el cartelón porque están presidiendo los cristianos y dice iglesia cristiana, hermano, póngale una cinta ahí a ver qué hacen. ¿Sí? ¿Estás preparado para el tiempo? No, es que mi mamá así empieza a desafojarme. No le gusta que yo vaya a la iglesia. Dios no quiere que odies a tu madre. Dios no quiere que odies a tus hijos. Lo que quiere es formarte, porque si tú amas más a padre y a madre que a mí, dice el Señor, no eres digno de mí. No vas a pasar los últimos exámenes. Si cualquier cosa que te dice alguien, ya no fuiste a la iglesia, en esas pequeñas pruebas reprobamos frágilmente. Imagínate tú en los tiempos de la persecución. ¿Sí? Dice la Biblia que los que predican ahí también con entendimiento, los que enseñan la verdad con entendimiento, van a brillar con van a ser engrandecidos en aquel gran día. Y lo que hizo Daniel fue poner la revelación, pero él mismo no entendía que era eso. Pero tú y yo hoy tenemos el entendimiento de los últimos tiempos, donde ya todo el mundo anda de aquí para allá y de allá para acá, como dijo Daniel, que él no sabía. Ahí no existía nada de lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero tú y yo sí sabemos. Y el libro se volvió a abrir. Y la revelación está clara. Entonces será importante entender esto. Entra la fragilidad, entra las ideas. Dice la Biblia que en los últimos tiempos iban a salir falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. ¿Sí? Y que la gente, por la comezón de oír, no, es que esto como que no me quitó la comezoncita, no, voy a buscar otra iglesia a ver si ya sí me habla más, una cosa diferente, que voy a prosperar, que voy a estar, ¿verdad? Que si pongo un peso me van a regresar 8, o qué sé yo, ¿verdad? Que yo nomás en cuanto llegue y reciba el culto de oración, mi familia se va a convertir toda completa, cosas así. Porque aquí no me dicen nada de eso. Aquí no me hablan palabra de Dios. Acá, ¿cómo es eso? ¿Sí? Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que empezar a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar para estos tiempos. Que aunque no querramos, no lo podemos cambiar. Tú y yo ya estamos en estos tiempos. No te tocó vivir el siglo pasado, no te tocó vivir los tiempos de la iglesia primitiva, ¿sí? Te tocó vivir en los tiempos de la apostasía, en los tiempos del enfriamiento, en los tiempos donde muchos van a claudicar de la fe, en los tiempos donde el amor de muchos se va a enfriar a razón de la maldad. ¿Sí? En esos tiempos estamos viviendo hoy. Estamos muy preocupados por seguir generando o creando o criando más bien generaciones frágiles, generaciones de cristal. Sé fuerte. ¿Sí?
Dios necesita esta generación fuerte, no frágil. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, ¿sí? Es lo que habla la palabra de Dios, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los frágiles no van a estar ahí. Esa es una promesa. Aquí hay una controversia, hay un tema, y le digo porque a lo mejor alguien va a ver el video en YouTube, si el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación. ¿Sí? La Biblia habla de trompetas, ¿sí? Habla de la ira de Dios, habla de la trompeta de la ira o la trompeta de Dios. ¿Sí? Va a haber un tiempo de tribulación, la semana 70 de Ariel, son otro tipo de cuestiones. Le digo, es una cuestión muy profunda. El tema es que la palabra de Dios me enseña, y yo creo que nosotros vamos a irnos a través de la trompeta de Dios y no a través de la trompeta de la ira de Dios, que son dos trompetas diferentes, ¿sí? Y tenemos que entender algo, que escatológicamente hay dos pueblos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Uno de ellos es la Israel, ¿verdad? Y el otro es la iglesia. Hay un proceso y un tratamiento de Dios para Israel, y hay un proceso y un tratamiento de Dios para la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el injerto. Nosotros estamos injertados. ¿Sí? La gran tribulación la va a vivir Israel. ¿Sí? La iglesia va a ser arrebatada. Sobre lo que la Escritura menciona. ¿Por qué? Porque dice que esa no es la venida de Jesús. Dice que cuando Jesús venga se va a establecer en el monte de los olivos y va a tocar tierra. Pero aquí dice que va a ser el arrebatamiento, que nadie sabe ni la hora ni el día, y va a ser en el aire. ¿Sí? En el aire. Después viene Jesús con su iglesia a juzgar al mundo, y ahí vendremos nuevamente nosotros. Pero nosotros nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos en los aires, porque dice que los muertos en Cristo van a estar primero, y en el aire juntamente con nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús y nuestro Señor Jesucristo nos vamos a encontrar. Los que hayamos quedado. Y se escucha muy bonito y todos queremos, ¿verdad?, estar en ese arrebatamiento, y miré el rostro de todos que cambió con mucha ilusión. Pero antes de que esto suceda, va a pasar todo lo que les dije.
va a haber persecución, ¿sí? Va a haber traición, va a haber apostasía, va a haber maldad, ya lo estamos viendo, donde ya los padres matan a los hijos matan a los padres, donde hay violación, donde hay hombres, ¿verdad? Pedófilos, la homosexualidad, la promiscuidad, la sodomía, ¿sí? Hay tantas cosas que están pasando y que van a pasar, la cual tú y yo tenemos que estar preparados como iglesia. Todos los que estamos aquí profesamos fe, o estamos en ese proceso de profesar fe, estamos aprendiendo algo muy importante. Pero la obra de cada uno, dice el Señor, va a ser probada. Y muchos estamos reprobando exámenes de la vida cotidiana. Y en esos pequeños exámenes estamos reprobando. Imagínense los exámenes verdaderos. Cuando te veas solo, cuando te veas perseguido, cuando te veas despreciado, a causa del nombre de Jesús. Solamente una persona madura y templada en la fe, no frágil, va a poder permanecer de pie en esos tiempos, en estos tiempos. Y allá afuera se están generando irresponsablemente en las iglesias personas frágiles, consentidas, que se les predica cualquier otra cosa menos identidad en Cristo. Y la identidad es lo que primeramente la humanidad está perdiendo. Ya no sabes si eres hombre, si eres mujer, si eres perro, si eres gato, si eres árbol y te quieres casar con qué, o no sabes, hay confusión total. La identidad se está perdiendo. ¿Estoy diciendo algo de más? ¿Estoy hablando de más? ¿O no se ha dado cuenta de eso? Todas las características de los últimos tiempos para engañar, dice la Biblia, aún los escogidos, Dios ya te escogió, van a ser engañados, hermano. Aún los escogidos. Será una responsabilidad de la iglesia, de los pastores, advertir esto, predicar este tipo de mensajes. Por supuesto que sí. Esto va a suceder, ¿no? Lo creas o no lo creas. Decía un hermano, bueno, pues supongamos que esto fue una mentira, porque alguien lo cuestionaba. Esto se escucha muy ciencia ficción, ¿sí? Me suena más una película de Spider-Man. ¿Quieres pensar? Son falacias, ¿sí? Pudiéramos decir que sí, decía el pastor, no porque sean y no porque lo duden. Vamos a suponer que yo llegué a aquel lugar, morí y no había absolutamente nada de lo que me habían dicho. ¿Qué perdí yo? ¿Qué perdí yo? Le dice el pastor. No perdí nada. ¿Sí? Pero supongamos que todo lo que proféticamente está escrito, que todo lo que nos advierte la Escritura, que todo por lo cual vivimos durante todo este tiempo terrenal en fe, y llegué aquel día y me encontré con ese gran trono blanco, y me encontré con que todo esto era verdad. ¿Qué perdiste tú? Perdiste todo y yo gané todo. O sea que hasta por sentido común nos conviene hacer y caminar conforme a Dios, lo que Dios manda. Porque si supongamos que esto no existe, no porque no exista, ¿sí? No vas a perder absolutamente nada.
Y si te atreves a arriesgarlo, vas a perder absolutamente todo. ¿Y por qué creen ustedes que cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Porque es real, porque es espiritual, porque la gente le tiene tanto problema para venir, porque hay un enemigo de nuestra alma que influencia la mente y el corazón del hombre a través de todo, porque es el príncipe de este mundo, no el rey, el príncipe de este mundo, donde tiene dominada las redes sociales, donde tiene dominada la televisión, donde tiene dominado absolutamente todo para influenciar sobre la humanidad, y aún los escogidos están siendo engañados. La función de la iglesia, como yo les comentaba, es llevar personas al cielo a través de Jesucristo. ¿Amén? Y el arrebatamiento se está orquestando también. Pues muchas veces dicen, ahorita está el evento en el cual, ¿verdad?, como muchos se van a desaparecer en ese evento. ¿Sí? Dice que uno va a estar moliendo y el otro con él, y uno se va a quedar y el otro se va a ir, que unos se van a estar casando y otro en casamiento, y van a estar, como les hablé, como los tiempos de Noé. Y ahorita está un evento, y si nos damos cuenta, esto empezó en este siglo, en 1948, hasta hoy aumentó la investigación OVNI. ¿Sí? Objeto volador no identificado. ¿Sí? Y se está orquestando esto. Y dice, hermano, ¿ustedes creen en eso, los cristianos? Claro, sabemos que es real. Pero nosotros no le llamamos ovnis. Nosotros le llamamos obis. ¿Sí? Obi. Entonces, no hobby, ¿no? Sino obi. Objeto volador identificado, porque sabemos quién está orquestando esa mentira, porque van a decir que fueron los extraterrestres los que llevaron a tanta gente, como un engaño. Le voy a pasar un dato, y ayer que estaba leyendo esto, ¿sabían que hay un observador ovni grandísimo, un observatorio grandísimo para estar investigando todos estos eventos? Porque quieren supuestamente evangelizar a los extraterrestres. No estoy inventando, búsquelo. ¿Sí? ¿Y saben cómo se llama ese observatorio? Lucifer. ¿Y saben quién lo está patrocinando? El Vaticano. Muchos van a ser engañados. Es que fueron los extraterrestres los que se lo llevaron. El enemigo de nuestra alma está orquestando mucho engaño, hermanos. El padre de mentira, el homicida desde el principio. Y tú y yo no podemos estar dormidos, entretenidos y ocupados en cualquier otra cosa, llámele como le llamen, menos en estar velando como las vírgenes prudentes, ¿sí? Y no como las insensatas, sin llenarnos del aceite para estar encendidos, de la unción de Dios, ¿sí? Usted, hermano, dice, bueno, hermano, pero ¿cómo está ese asunto? Entonces no voy a ir a comer, no voy a disfrutar de comer. Usted camina en santidad, en propósito, usted esté atento a la palabra de Dios, tome las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios, esté atento a todos los eventos, entienda los tiempos, discierna los tiempos, y usted va a estar listo para el arrebatamiento en tiempos difíciles. No, oiga, ¿está yendo ahí a la iglesia? Pues ahí voy, pues no crean que estoy muy metido, me gusta el asunto ahí, pero entonces, hermano, no sé, hermano, no. Te avergüenzas. En vez de predicar, ¿sabes qué? He sentido algo diferente, he aprendido cosas que jamás en mi vida pensé que iba a aprender.
capacitando para entender en qué tiempos estamos viviendo. Algo diferente está sucediendo en mi vida, no lo puedo explicar, pero algo está sucediendo en mi vida. Pero las generaciones frágiles no lo van a poder hacer. Hay mucha fragilidad en la fe, hay mucha fragilidad en la identidad, hay mucha fragilidad no tocar, porque por un poquito se rompe. ¿Sí? Hay una enfermedad, no sé cómo se llama la verdad, donde los huesos se hacen muy frágiles, que por cualquier cosa se quiebran de una manera exagerada. Imagínense físicamente hablando, ¿no? Si alguien puede ayudar a alguien a subir un escalón más con ese problema. Imagínense subir esas escaleras con ese problema y que alguien te quiera jalar el brazo aparte. ¿Sí? La fragilidad no te permite ser ayudado. La fragilidad no te permite ser exhortado. Exhortación quiere decir ayudar a avanzar. La exhortación no es un regaño. Oye, el pastor te exhortó, no. Te instó para que crecieras, subieras un escalón más. ¿Sí? Es dar una palabra de ánimo para avanzar, para crecer. Esa es una exhortación. Yo te exhorto, te convoco, te animo a que puedas, ¿verdad?, ir hacia esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. El apóstol Pablo estaba hablando ahí en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Y se le revelaba precisamente el arrebatamiento y la renovación de este cuerpo incorruptible. En la tumba no hay más que polvo, gusanos, huesos. Eso volvió a la tierra. ¿Sí? Pero el aliento, el alma, el ser, dice la palabra de Dios que está en otro plano, completamente diferente. Y precisamente es lo que pasa a veces cuando nosotros no entendemos bien estos procesos. Tu ser querido está en un mejor lugar. ¿Sí? Tu ser querido está en un proceso y una dimensión completamente diferente. No te está visitando, no te está guiando, no te está protegiendo. Eso no es antibíblico. Decía por ahí que en algunas sabemos las costumbres que tenemos. Decía por ahí que estaba una mujer muy humilde de un pueblo con una olla de mole ahí, ¿no? Para las costumbres que tenemos. Y llega otra señora, ¿verdad?, de nivel y de la alcurnia, con un ramo muy bonito, ¿verdad? Y llega y le dice a esta persona humilde y ignorante: ¿cómo crees o cuándo crees que tu muerto va a venir a comerse este mole? Y le dijo: el mismo día que ven que recoge las flores. O sea que estés en el nivel que estés, tengas la preparación que estés, o tan ignorantes seamos, tenemos que entender que lo único que estamos participando es en costumbres paganas, ¿sí?, las cuales tenemos el ser humano por necesidad, por amor, ¿verdad?, de tener un contacto, un recuerdo con nuestro ser querido. Pero no entendemos que los que tenemos a un lado a veces están muertos en delitos y en pecados, y está más en riesgo que la persona que está en otro plano, que dice la Biblia que
ya nada podemos hacer por él. ¿Sí? Y estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer en este plano, en el cual hay muchísimo que hacer todavía para poder llevarlo a una vida eterna. Y el apóstol Pablo entendía que esa corrupción, ese cuerpo de muerte, no iba a ser el mismo cuerpo que vamos a tener el día que Dios nos arrebate, sino va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo perfeccionado. No sé qué tan hermoso vamos a estar, ¿verdad? Pero ya no va a haber arrugas, ya no va a haber nada, pero principalmente nuestra mente, nuestra alma va a ser un alma incorruptible. Nuestra mente va a estar diseñada para adoración de Dios. Ya no va a haber más llanto, más muerte, más dolor. Este cuerpo corruptible no es el mismo cuerpo que se va a levantar. No te preocupes si vas a empezar a pensar dónde estoy o no. Vas a estar diseñado en un cuerpo incorruptible como Jesús fue levantado, dice la Escritura. Así seremos nosotros levantados. El mismo cuerpo con el cual se levantó Jesús, ese cuerpo espiritual celestial eterno, en ese mismo cuerpo nos vamos a levantar nosotros en el arrebatamiento. Amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver lo que dice Filipenses, ya estamos en tiempo, Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo terrenal, que estamos tan encariñados con él, ¿verdad? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Fíjense, a veces nos enamoramos tanto de esta vida, de este cuerpo corruptible que se va a ir a la tierra. Le invertimos tanto tiempo, ¿verdad? A veces decimos que quiero verme hermoso y hermosa, ¿sí? Y estamos yendo en contra del tiempo. Y yo no digo que no se bañen, hermano, bañense enseguida, ¿sí? Que se pase un cepillo por la cabeza, o sea, hagan lo posible, ¿sí? Pero estoy hablando de idolatrar nuestra vida, de que sea la prioridad en tu vida. Siempre digo esto. El Señor confrontaba a los fariseos y a los religiosos y a los escribas porque ellos tenían un listado de cosas que hacían. Le dijo, qué bueno que hagas todo eso. O sea, hay cosas que no son malas que la hagamos, pero es necesario que hagas eso sin dejar de hacer lo otro. El tema es cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer por estar enfocado en esas cuestiones corruptibles, banales, superficiales. Pide a Dios que te revele y que te dé entendimiento en que estás aplicando tu fuerza, tu mente, tus energías, tu conocimiento, tu capital, todo lo que tienes. Ponte a pensar que va a llegar un día que todo eso corruptible va a quedar en la corrupción, y el día que el Señor venga va a venir para eso corruptible convertirlo en algo incorruptible, algo que va a ser eterno, poderoso, trascendental. Estamos estudiando, estamos trabajando, estamos conviviendo. Dice la palabra de Dios que en todo el hombre es el hombre más sabio de la historia, ¿verdad? Salomón. En todo el hombre es que tenga temor de Dios, number one, ¿sí? Que coma y beba el fruto de su trabajo, también dice que es parte de lo que uno disfruta, ¿sí? Que se deleite con la mujer de su juventud. ¿Sí? Hay que trabajar, hay que deleitarnos, hay que disfrutar, pero principalmente tener temor de Dios. Y temor de Dios, si tú no tienes la esperanza, como empezamos ahí en Tesalonicenses, si tú no esperas nada, hermano, tu fe está frágil. No sabes ni por qué estás aquí, no sabes ni por qué estás tomando las decisiones que estás tomando, no sabes qué va a pasar con tu familia, no sabes qué va a pasar con tu hijo, no sabes qué va a pasar con tu esposo, no estás orando más que por el carro del año, estás orando por no sé cuántas cosas, menos por la salvación del alma de todas las personas que te rodean. No percibes el peligro que están corriendo, no lo percibes. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, porque no hay revelación. ¿Por qué no hay entendimiento ni revelación? Porque el enemigo de nuestra alma nos tiene completamente entretenidos en otras cosas banales, superficiales y corruptibles.
y no nos dejan ver las cosas incorruptibles, espirituales, trascendentales, hermosas, poderosas. Pero eso se consigue únicamente cuando tú estás atorado en la superficialidad. El enemigo va a estar ahí. El Señor dice: hasta que no tengas por mayor importancia lo que de verdad importa, tú vas a pasar al otro lado de madurez. Pero mientras tanto vas a estar sufriendo por lo corruptible, vas a estar sufriendo por lo superficial, y el examen vas a estar atorado ahí hasta que pases ese examen. ¿Sí? ¿Ya hiciste tu inventario mental y emocional? La salud emocional, la salud mental en el hombre, por eso hablamos de la mente de Cristo, se necesita, mi hermano. Tenemos que tener bien claros nuestros pensamientos. Una persona que tiene una falta de identidad, o sea, no sabe quién es. Un hombre que dice una mujer que dice que es un hombre, una persona de 50 años que dice que es un niño. Y así hacemos la comparativa, ¿no? Ese viejo está loco. ¿Cómo que se cree un niño de 5 años? Pues él quiso creerse eso, él piensa que eso es. ¿Y cómo le llaman eso? Problema mental. Y a un hombre que se cree mujer, ¿cómo le llamamos? O a una mujer que se cree un hombre, ¿cómo le llamamos? ¿Problema qué? La respuesta está clara, ¿no? No es un problema biológico, ¿sí? Biológicamente, cronológicamente, bioquímicamente, las características de un hombre de 50 años no son las características de un niño de 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una cuestión de biología, ¿sí? No es una cuestión, pero el problema está en la mente y en las personas también, que no ordenamos nuestras ideas espirituales. Podemos estar pensando cosas que no debemos de pensar. Podemos tener un desajuste emocional y mental, haciéndonos ideas de lo que es el camino de Dios. Por eso el Señor ha dicho que es tan importante el arrepentimiento, que la definición se las he dicho mucho. Es cambio de mente. Para que suceda lo que dijo, lo que dice la palabra de Dios, también ahí lo que leímos hace un momento, ¿sí? Para que sea revelado, para que sea entendido, para que venga el entendimiento. Porque los tiempos, mis hermanos, son muy difíciles. Porque los tiempos en el cual yo le decía a mis hermanos, ahorita la gente no quiere escuchar el evangelio, son amadores del mundo y sus deleites. ¿Por qué nos sorprendemos? No se frustren. Muchas sillas estarán vacías, muchas sillas se ocuparán. Nosotros vamos a predicar, nosotros vamos a compartir la verdad del evangelio, nosotros vamos a compartir verdades como esta, que el Señor va a venir por su pueblo, va a venir por la iglesia, que esté de pie, que sepa quién es, que lo está esperando, que está velando. Pero el que no, por eso dice, no sufras como el que no tiene esperanza. Y no quiere decir que no vamos a llorar, es que me gusta dejar claro esto. Estoy aquí insensible, pastor. Yo he llorado mucho por mi hijo, ¿sí? Pero tengo una esperanza clara, tengo una esperanza viva, ¿sí? No sufro como aquel que no tiene esperanza. Porque la Biblia me manda a hacer eso. Pero me regala un momento de llanto, me regala momentos de felicidad. Ni me voy a parar todo el tiempo llorando, ni me voy a parar todo el tiempo riendo, porque la vida no es eso. No alarguen el proceso, mi hermano. Es que estamos en proceso. Ponía el ejemplo del grupo de hogar de vida, y le decía: no, pues cumpleaños el hermano Julio, ¿no? Y mandó a hacer un pastel el hermano Julio, porque mañana a las 5 pues quieren que el pastel esté ahí en la mesa, ¿sí? Hermano Julio habla, ¿no? Oye, necesito el pastel a las 5 de la tarde, ¿cómo la ves? Ah, ok. Entonces el hermano habla a las 11, a ver cómo va el asunto, ¿no?
y le va a contestar, ¿verdad? Le va a contestar el que está haciendo pastel. Oiga, pues fíjese que su pastel está en proceso. ¿Sí? Pues le manda, pues ahora se dice que está bien. Y el hermano echó otra llamada a las 2 de la tarde. ¿Cómo va? ¿Sabe qué? Su pastel sigue en proceso. Hasta ahí el hermano sigue tranquilo, ¿no? Y habló a las 5 de la tarde que era el evento porque no llegaba el pastel. Entonces le vuelve a decir, ¿cómo va mi pastel? Ya lo estamos esperando. Es que el pastel está en proceso. ¿Sí? Imagínate, el hermano va a hablar, pero ya para que le des dinero, ¿no? Habla a las 8 de la mañana del día siguiente. Es que sigue en proceso. ¿A qué voy, hermanos? Los procesos tienen que tener un fin. No se queda atorado en un proceso. No te cubras porque es que estoy en un proceso. Los procesos tienen un fin. No cometa el error, mi hermano, del pueblo de Israel. No se quede dando vueltas donde mismo 40 años con el mismo proceso. Brinque el bache, fortalezcase, llénese de la fe, sea agradecido, confía en las cosas que realmente tienen valor, que no cualquier cosa lo detenga, porque ahí va a estar el enemigo dándote hasta que te tenga engañado. Venga el Señor y ni cuenta te diste. Acuérdense, así como el hermano, acuérdense del proceso del pastel, así como el hermano le roba la puerta, los procesos tienen un fin. ¿Sí? Estoy con un proceso. ¿Sí? Cada proceso, cada etapa te va a llevar a otro nivel y vas a empezar a tener otro proceso que va a tener un fin también. ¿Sí? El rey David, cuando fue restaurado después de su horror, no dice la escritura que se murió ahí en la cueva. Sí, cuando andaba huyendo de Saúl. Nadie se quedó en la cueva, ¿o sí? Y entonces pasaron 50 años y ¿verdad? Y el profeta se quedó metido en la cueva. ¿Verdad que no? Todos vamos a pasar por procesos. Todos vamos a pasar por procesos. Pero todos los procesos tienen su tiempo y su fin. No te quedes atorado en el proceso. Amén. Aquí dice que yo le digo, estamos en proceso de construcción, 1 mes, 3 meses, 5 meses, estamos en proceso de construcción y luego empezamos el culto aquí. ¿Sí? Se puede alargar poquito, cualquier cosa, pero no son para toda la vida. Así que observa en qué proceso te quedaste atorado y brinca al siguiente nivel, porque la fragilidad no es de Dios. Los tiempos difíciles son para generar hombres y mujeres fuertes. Ese es el proceso que Dios quiere llevar para tu vida, para hacerte fuerte y no para que te quedes en el proceso. ¿Sí? Y la gente alarga los procesos. Está profetizado, lo estamos viviendo y muchos apostatarán de la fe. La fragilidad no te va a ayudar. Tu proceso te está forjando para que forjes un carácter, una identidad, un propósito y un destino. ¿Sí? Así que no sé si fue igual incómodo que la semana pasada, pero la intención es la misma. Que reflexionemos y que entendamos que Cristo viene pronto. Gracias a Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Y en la gran tribulación ya no va a ser la sangre del cordero, sino tu propia sangre, tu propio sufrimiento en esa gran tribulación. Vas a decir, era cierto lo que el pastor decía, pero ya va a ser otro proceso que también va a tener un fin, pero va a ser un proceso muy diferente. Era cierto lo que mi mamá me decía,
Era cierto lo que mi papá me decía: ya no te va a importar la universidad, porque ni siquiera va a ser un desorden por todo lado, ya no te va a importar el dinero, ya no te va a importar la belleza, ya no te va a importar nada, pero va a ser bajo otro proceso. Así que yo te invito a que reflexiones y entiendas lo que Dios te quiere enseñar en este tiempo, el cual el sello se ha abierto, el libro se ha abierto y se te está haciendo revelada la verdad de los últimos tiempos, donde Dios te está previniendo y diciendo que estás en los últimos tiempos. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate, no te fijes en las cosas que no tienen trascendencia, ¿sí? Fíjate en las cosas que están en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Y mañana quiero que vaya a la universidad, mañana quiero que no vaya a decir: el pastor ya dijo que el mundo se va a acabar, aquí nos quedamos todos. No, vaya a trabajar, pero entiendan, ¿verdad? Entiendan que tienen que velar, que hoy por la tarde ustedes tienen que hablar sobre ella. Señor, quiero estar atento a tu voz. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me has dado la capacidad, tal vez de poder tocar algún instrumento, me has dado la capacidad de comunicar, de enseñar, me has dado la capacidad de servir. ¿Qué estoy haciendo por tu reino? ¿En qué estoy aplicando mi fuerza? ¿En qué estoy aplicando mi mente? Estoy deprimido, estoy triste, estoy enfermo, estoy afanado, estoy enojado, estoy amargado, estoy bien bonito por fuera, pero consumiéndome por dentro. Mucha gente está buscando verse muy bonito por fuera, pero su alma se está pudriendo. No estoy exagerando. Así que ahí a la escuela con su frente en alto, bien contentos, siendo hijos de Dios, a trabajar, dando testimonio de que tienen un Dios que vive, que reina, ¿verdad? A amar a sus seres queridos, diciéndoles: Dios te ama y tiene un plan glorioso para tu vida. Te invito a la iglesia, déjame orar por ti, a dar testimonio, hermanos, del poder y el propósito de Dios para la vida del hombre. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar juntos. Y si tú has estado atorado en el proceso y no has dejado que Dios te temple, te forje, si tú tal vez estás perdiendo tiempo en cualquier otra cosa, déjame que eso te está convirtiendo en una persona frágil. Si tú estás pasando por un proceso en este momento, dile al Señor: estoy en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y como dijo Daniel, bien, estamos en el tiempo donde muchos van a ser emblanquecidos, donde muchos van a ser limpios y muchos van a ser purificados. Dios en estos tiempos va a purificar su iglesia, hermano. ¿Sí? Dios en estos tiempos va a purificar su iglesia. No saben cuántas iglesias se cerraron en la pandemia. ¿Sí? No saben cuántos pastores dejaron de ser pastores en la pandemia. No saben cuántos hermanos dejaron la fe en la pandemia porque perdieron a algún ser querido. Esa es purificación, porque su fe era frágil, ¿sí? Pero muchos hombres de Dios se levantaron en la pandemia, muchos hombres de Dios estuvieron firmes, porque así como dice la Biblia, en los últimos tiempos están siendo probados los corazones, el corazón, perdón, de la iglesia. Amén. Así que aquí está el altar de Dios, aquí vamos a venir a presentar el sacrificio vivo en nuestras vidas, con entendimiento, como dice Romanos, un culto racional, saber por qué estamos aquí, que Dios nos revele y que nos muestre, y que en vez de darnos temor estos últimos tiempos, nos dé esperanza, y que nos inste a buscar más de la presencia de Dios y poner en orden las prioridades, en el nombre poderoso de Jesús. El altar está abierto y vamos a orar juntos. Muchas gracias, Dios. Tú nunca llegas